gente porque eran situaciones muy tensas. Yo creo que es lo peor que he hecho laboralmente. ¿Sí? Vas a perder tu seguridad y tu estabilidad. Creo que todo el mundo debería de invertir. Hola y bienvenidos al podcast El Mundo Profesional, el podcast donde invitamos a personas como tú y como yo para aprender un poquito más sobre su vida laboral y los aprendizajes que han tenido. Hoy tengo un invitado súper especial, mi amigo Juan Pedro Jiménez, que es Cloud Consultant y nos conocimos en Ryanair. Y bueno, cuéntame un poquito más sobre ti, qué te gusta hacer, de dónde eres, qué edad tienes. Pues eso, como ha dicho Elena, mi nombre es Juan Pedro Jiménez, Juanpe para los amigos. Tengo 32 años y trabajo como consultor Salesforce, que es un software as a service, desde 2021, principios de 2021, 4 añitos, y nada, estoy aquí expectante a ver lo que me pregunta Elena. No sé si mi historia será tan interesante como otros capítulos del podcast que he visto, pero bueno, vamos a aportar nuestro granito de arena. Ay, muchas gracias. Bueno, y cuéntame sobre ti, ¿qué te gusta hacer fuera del trabajo? Pues me gusta mucho el mar y todo lo relacionado con deportes acuáticos. Soy muy malo, pero me encanta practicarlo, me encanta estar en contacto con el mar, la parte de la naturaleza que más me gusta. Y bueno, después tengo otros hobbies en paralelo, me gusta mucho la tecnología, las finanzas, como ya saben, me gusta también el mundo del automóvil, en fin. Tengo varios hobbies e intento hacer un poco de todo con el tiempo que tengo disponible. En resumen, es un tío muy interesante. No todos piensan lo mismo. Bueno, pues yo siempre empiezo por el principio, que es preguntarte qué querías ser tú cuando eras pequeño. Bueno, pues yo tuve muchísimas versiones de lo que iba a ser mi vida profesional de pequeño, desde basurero, porque me fascinaba el mecanismo del camión de la basura. Wow. Sí. Hasta, bueno, ya lo último era algo relacionado con el mundo del motor, algún tipo de ingeniería relacionada con el automovilismo o algo así. Y bueno, siempre más o menos ha sido ese el camino por el que me he ido guiando. Bueno, ¿y qué pasó después? Pues pasó que no era tan buen estudiante como yo me creía, y cuando llegaron los cursos en los que había que estudiar más duro, pues me di cuenta que no quería hacer una carrera de tantos años y que pretendía tener una vida laboral y profesional que empezara antes. Además, empezaron inquietudes de independizarme, de comprar un cochecito, de cosas que a los 20 años pues ya te pican y quieres estar preparado para entonces y que no se alargue la cosa tanto. Ostras, ¿y? Y nada, pues finalmente acabé el bachillerato, hice la selectividad y me fui a un ciclo de grado superior. Y me cogí uno que miré lo que había y cogí el que tenía salida prácticamente asegurada, que era el de programación de la producción en fabricación mecánica, que es básicamente fabricación de piezas mediante procesos de mecanizado, de arranque de viruta. Y con el polo industrial tan fuerte que hay aquí en Sevilla en torno a la aeronáutica, la fábrica de Airbus y tal, pues la verdad es que tienen un índice de colocación bastante alto y así fue. Ostras, bueno, ¿y en qué consistía eso? O sea, cuando saliste de ahí... Claro, ¿qué pasó? Que nunca trabajé realmente de lo que estudié, porque este módulo está enfocado a gente que va a estar involucrada en el proceso de fabricación o verificación o aseguramiento de la calidad de la fabricación de piezas, ¿no? Sí. Y yo hice las prácticas del módulo, había un programa vinculado al Erasmus que te permitía hacer las prácticas fuera. Entonces estuve 3 meses en un fabricante de piezas de tooling de aeropuerto en el sur de Inglaterra, en Poole, al lado de Bournemouth.
Ajá. en la parte de los sandbanks, que por cierto es precioso y el clima es maravilloso y me lo pasé genial. ¡Qué guay! Sí. Y además la empresa se portó súper bien porque iba cambiando cada X tiempo, no sé si cada 2 semanas o cada mes, y entonces fui departamento por departamento, desde fabricación a calidad, a controlling, sí, entonces fue muy interesante porque vi una visión, como hoy se dice, ¿no?, holística de todo lo que era el negocio. Además era un negocio que tenía fábrica en Inglaterra, en China, ya no me acuerdo de todas, pero que tenía varias localizaciones, hacían un import-export importante. ¿Y qué pasó cuando terminaste eso? Terminé y, bueno, quizás por juventud, pues yo quería volver. Yo quería volverme a España y... ¿Te ofrecieron quedarte? Me ofrecieron quedarme. Que hoy en día, si volviera atrás, posiblemente sería diferente. Y entonces decidí que me tenía que volver y las prioridades en esa edad pues son otras. Probablemente si me hubiera quedado pues el camino hubiera sido también diferente, aunque ya eso no lo sabremos nunca. Y cuando volví, estuve muy poco tiempo desde la vuelta hasta que me entero, por casualidad además, porque todavía no había puesto yo interés en procesos de selección y tal, de que están haciendo entrevistas a compañeros míos del ciclo en una empresa de Aerópolis, y sin estar citado ni nada, pues voy y me presento allí. Me presento allí. Y cuando sale la persona de recursos humanos encargada, voy y le digo, oye, que yo no estoy citado, pero que quiero hacer la entrevista, y creo que le suelto un currículum, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vemos si nos da tiempo, total, que al final se dio la entrevista. Y, claro, yo venía recientemente de Inglaterra, tenía el inglés bastante fresco y me cogieron. Hombre, es que eso es muy tú, muy echado para adelante, muy de ir, me planto, lo saco. Jolín. Me cogieron y, claro, aquí empieza el por qué nunca he trabajado de lo que el ciclo estaba basado, porque yo nunca he estado delante de una máquina. Ajá. Profesionalmente. Yo en esa entrevista ven que vengo de Inglaterra, ven que tengo la titulación de inglés y tal, y entonces ya todo se enfoca a oficina, focal point con el cliente, ya automáticamente me emplazan como un perfil de oficina, de control de producción y demás. ¿Tus compañeros fueron a mecanizado? Fueron a taller, sí. Y entonces tú fuiste como a un puesto así como un poco más superior. A ver, no es superior realmente. Sí. Porque en cuanto a rango más o menos es igual, pero sí que, bueno, es un puesto que a la larga he visto que ha tenido más recorrido que lo que hubiera tenido si hubiera entrado en taller. Así que contento. O sea, de hecho, esa primera empresa, que es Sofitec, que es una empresa de fabricación de partes aeronáuticas de aquí de Sevilla, para mí es la que llevo en el corazoncito siempre, porque es verdad que cuando tú sales de una formación, tú no sabes trabajar. Tú estás muy perdido, tú vas a que te enseñen básicamente, y ellos apostaron por mí y considero que ahí es donde yo me hice un profesional. Wow. Que después he seguido evolucionando, pero si ellos no me hubieran dado esa oportunidad, yo no sé lo que estaría haciendo ahora. Entonces es algo que considero valorar. Eso es súper importante, o sea, porque es verdad que no todas las empresas lo hacen, el apostar y el decir, esta persona vale y Exacto. Vamos a invertir en ella. Muchas veces es lo más importante, ¿no? Que te den la oportunidad. Después ya está en ti demostrarlo o no demostrarlo, pero la oportunidad te la tienen que dar. No puedes hacer nada si no tienes esa vía, por muy bueno que seas.
Bueno, es verdad que la empresa tiene que apostar por ti, pero es verdad que tú fuiste el primero de lanzarte y decir, mira, me presento aquí con mi currículum, con esta experiencia que he tenido, Sí. que salió de ti el irte a Inglaterra. O sea, al final ya te presentas con algo que muestra ese valor que luego dicen ellos, vale, lo estoy viendo, voy a apostar. Sí, hombre, claro, tú tienes que diferenciarte del resto de alguna manera. Tienes que tener un factor diferencial que te haga atractivo. Pero como todo en la vida, ¿no? Al final. Sí. Qué buena enseñanza esa y que es verdad, es que 100%. Yo eso también se lo decía a los chavales cuando les daba charlas en la universidad. Les decía, vas a salir todo aquí con el mismo título. ¿Qué es lo que te va a hacer diferente del que está al lado a la hora de presentar una entrevista? Porque es que si no... Sí, y de hecho, bueno, yo estuve allí casi 4 años y yo entré, yo me acuerdo en la primera reunión con cliente, yo tartamudeaba, o sea, a mí me temblaba la voz, porque es que tenía, no sé si 20, 21 años, Wow. sin haber estado antes en una empresa, aprendiendo a trabajar, que no es ninguna tontería, porque hay que aprender ciertas disciplinas, lo que se puede decir y lo que no, qué es lo que se espera de ti. Son muchos aspectos que debes aprender hasta que tú coges la soltura y la seguridad en ti mismo para decir, no, esto es así, esto es de esta manera, estoy seguro de ello y no hay quien me eche atrás, ¿no? Dentro de que hay que tener mano izquierda y hay que tener cierta humildad siempre. Y entonces en Sofitec, ¿qué hacías? O sea, Pues empecé control de producción, o sea, era desde la recepción del pedido hasta la entrega y tú te encargabas de ese seguimiento. Pero estuve muy poco tiempo porque, no sé decirte, si fueron 3 meses, 6 meses, algo así. Wow. Me hicieron jefe de programa, que es un puesto muy particular de la aeronáutica, porque en todos sitios es jefe de proyecto. Jefe de programa al final es la persona que se encarga y la persona visible para un cliente y caí precisamente en AOG y Final Assembly Line, que es como la vidilla, ¿no? de cualquier fábrica. A ver, yo lo voy a explicar un poquito más lo que requiere este puesto, porque Aircraft on Ground, AOG, básicamente significa un fallo en el avión súper urgente, el avión no puede volar, muchas veces incluso los pasajeros están ahí mismo esperando y se paga mucho dinero por esa urgencia porque le cuesta a la empresa más dinero que el avión no esté volando que el dinero que le va a pagar a la empresa reparadora para hacer esa reparación súper urgente. Y luego el Final Assembly Line es cuando ya el avión está a punto de salir para entregárselo al cliente de la fábrica y le falta algo, que ha fallado, que hay una pieza y tal, y entonces tienen que ir al fabricante a decirle, por favor, urgente. Entonces su rol era eso, de último momento, resolver los problemas que tuviera el cliente y con dinerito de por medio y mucha prisa. Sí, porque además al final en una fábrica tienes varios aviones fabricándose al mismo tiempo, va por estaciones y las estaciones normalmente su nomenclatura es, creo que estaba la ST50, la ST35 y ese número lo que indica es el número de días que queda para que el avión salga de fábrica. Final Assembly Line, es la última. ¿Qué pasa? Que si falla algo en la última, dejas de poder meter un nuevo avión en la primera fase, porque está ocupando un lugar, está ocupando una estación. Si tú tienes el avión en estaciones anteriores, tú puedes decir, bueno, le falta una pieza que pase con esto pendiente, un NIL. Pero en caso de que esté en la FAL, que esté en la Final Assembly Line, si no tiene la pieza, el avión no sale y es un puesto que está ocupando para el siguiente que tiene que entrar. ¡Qué guay! Tienes que repriorizar centros de producción, pedir por favor a cada jefe de sección que te pase la pieza porque es AOG, porque el cliente está esperando. E incluso yo he ido en mi coche a San Pablo Sur a entregar piezas porque eran para allá. ¡Ostras! Así que sí, muy guay. A mí aquello me dio un bagaje y me dio un background que valoro mucho. Suena súper chulo, o sea, muy estresante,
te digo una cosa, fue mi época más productiva, fue mi época de esponja, de absorber más conocimiento, de desarrollar mucha mano izquierda y mucho temple con el cliente, porque eran situaciones muy tensas. Pero la verdad que yo disfruté mucho esa época, ¿eh? Y mira que fue una época de trabajar muchísimo. ¿Y qué pasó después? O sea, ¿fuiste jefe de proyecto? O sea, jefe de programa. Sí, estuve cerca de 4 años en Sofitec, mi empresa, la que llevo en el corazoncito. Y bueno, después he tenido ciertas aventuras, ¿no? Después me pasé a la empresa familiar, que de eso no vamos a hablar porque sería entrar a abrir un melón impresionante, pero bueno, al final mezclar trabajo con familia, pues ya sabemos que es complicado y decidí que prefería estar bien con mi familia a mantener un trabajo y estar siempre de malas caras, ¿no? Con los míos. Así que eso duró 1 año y medio. ¿Te fuiste de Sofitec? ¿Por qué? ¿Por irte a la empresa familiar? Sí, por apostar por el negocio familiar y tal. Entonces tuvimos ese año y medio de prueba y bueno, hasta que vi que no me compensaba. Y de ahí salté a otra aventura, que me hice autónomo para estar en una empresa de reparación aeronáutica y fabricación de material compuesto, que también se dedicaba al sector de la defensa. Y ahí estuve como 6 meses, estuve de un poco de todo, porque yo era compras, yo era aprovisionamiento, yo hacía los planos, yo hacía la documentación, yo iba con la furgoneta por material, era todo, pero era muy guay porque al final es un proyecto que yo confiaba en que en algún momento iba a ser mío también, ¿no? Por eso me embarqué en ello y estuve como 6 meses, lo que pasa que al final no salió... Al final nos dedicábamos al sector de la defensa, era un proyecto nuevo para fabricar una serie de piezas de fibra de carbono para unos tanques nuevos de una empresa que dependía de los presupuestos generales del Estado. Entonces, ahí entraban los tiempos, mi disponibilidad también de estar como autónomo durante todo este tiempo hasta que la empresa cogiera la dinámica que debía para contratarme o para ser socio o para cualquier otra modalidad más estable de empleo. Y en 6 meses vimos que iba para largo y de hecho al final no acabó saliendo. Ostras. Y ahí salió nuestra querida, ¿cómo es? Love First Made Simple. Ajá. Y ahí fue cuando nos conocimos. Que ya, bueno, supongo que lo sabréis, ella trabajaba en el puesto que yo posteriormente ocupé como aprovisionamiento también, sí, ¿no? Compra de material. Compra de materiales. Y bueno, de ahí que te cuento. Bueno, como contexto eso, era un hangar de Ryanair en el que se reparan los aviones a largo plazo, tipo las ITV de los aviones, y entonces básicamente yo me fui del puesto, que si habéis visto mi podcast sabéis por qué fue, pero claro, yo me fui del puesto y tuvieron que contratar más gente y le contrataron a Juanpe. Buena suerte. y bueno, eso entonces lo que hacíamos era pues un poco... Sí, compras para tener los estocajes de almacén requeridos, mantenidos en el tiempo, y por otro lado aprovisionamiento de material para las revisiones que se estaban llevando a cabo en ese momento. Que fue súper interesante. Bueno, en general, ¿qué te pareció el puesto? Yo creo que es lo peor que he hecho laboralmente. Sí. Ostras, sí. ¿Por qué? Pues me parece que es un trabajo muy estresante, pero de poco valor añadido. Vale. ¿Poco valor añadido a qué te refieres? Que aprendí pocas cosas útiles. Ajá. Y que no estaba valorado para nada.
Ni en cuanto a condiciones, ni en cuanto a aprecio por parte de los compañeros del trabajo que hacíamos. Sí, yo considero que no estaba... O sea, no es un puesto al que... Porque yo tengo empresas a las que si hubiera un plot twist en mi vida, no me importaría volver. Pero tengo claro que ahí no volvería bajo ningún concepto. Qué interesante. A ver, eso yo creo que contrasta conmigo porque para mí fue mi primera experiencia aeronáutica y a mí sí me gustó un montón. Pero sí que es verdad que como trabajo es un trabajo poco agradecido porque creo que es similar al trabajo de almacén. Nuestro trabajo es básicamente solamente aparecer en conversación si algo ha ido mal. Si algo falta o no ha llegado a tiempo. Exacto. Entonces es verdad que te llevas todas las broncas, que es verdad que es muchísimo estrés muchas veces y que pocas veces se te dan las gracias o se valora realmente el material. Porque cuando está el material es perfecto, pero nadie va a venir y te va a decir qué bien, has hecho muy bien tu trabajo. Nada. Pero cuando no está... Te peleas con todo el mundo, con el taller porque no llega, con el director porque no llega, con el que está en la línea porque le tocan los huevos, perdón. No, da igual. Porque le tocan los huevos porque te tienen que traer la pieza desde la línea, con el de la rampa porque le están metiendo presión y el avión no ha aterrizado y tú ya lo estás llamando para que abra la bodega lo primero, etcétera, etcétera, etcétera. No considero que sea un puesto al que yo volvería, porque además aquí aprendes a llamar por teléfono y a llevar los Excel impecables, ¿no? Es que no, ¿me entiendes? Bueno, gestionar el estrés, hablar con un montonazo de gente para que salgan las cosas bien. Spoiler, no aprendí a gestionar el estrés. Bueno, es que claro, tú venías con ese bagaje también de anteriormente, Sí. Haberlo hecho con todo el tema de la hoja y tal, entonces para ti fue un poco como volver a hacer lo mismo. Tú sabes que es verdad que yo tengo muchas carencias, pero no manejo mal el estrés, no soy una persona que pierda los papeles, no soy una persona que se me saque de mis casillas fácil, al menos en el trabajo. No, doy fe de ello. Sí. Fíjate, pues hemos tenido como experiencias un poco diferentes y claro, mientras él estaba haciendo eso, yo ya estaba en otra gestión de proyectos y luego en gestión documental y todo eso, entonces yo ya te veía desde la distancia. Sí. Y me veías contentísimo, ¿verdad? Sí. Pero pensé que tenía más que ver por la jefa que por el trabajo en sí. Bueno, a ver, dentro de lo que era el trabajo, no había nada que yo hoy en día valore de haber hecho allí. No hay nada que yo diga hoy en día, si no hubiera estado allí, no hubiera aprendido a hacer esto. Ostras. ¿Me entiendes? Lo del tema de la jefa ya simplemente era maltrato laboral y la verdad que no quiero entrar mucho porque tampoco no sirve de nada. Al final el tiempo pone cada uno en su sitio y hemos salido airosos, ¿no? Sí, total. Pues sí. Y bueno, ¿y después de Ryanair qué pasó? Después de Ryanair se pone la cosa muy, muy fea después del COVID. Empezamos con ERTE, mal ambiente, tensiones, todo fue a peor, si cabe. Y yo me empiezo a plantear que necesito un cambio. Y ya no me planteo un cambio de trabajo, sino que me planteo un cambio de sector. Ya me planteo que quizás no quiero más aeronáutica o debo probar, al menos en otro sector. Es época post-COVID, todo el mundo tecnológico está efervescente, todo el mundo quiere tener los sistemas digitalizados de la forma más eficiente posible, de la forma... fue la eclosión, ¿no?, de todo este mundo. Y tengo muchos conocidos que trabajan en IT y temas relacionados. Y empiezo a investigar, empiezo a ver qué roles hay y pregunto, ¿no? Yo siempre por preguntar que no quede. Y veo que hay muchos puestos de trabajo que necesitas cualidades que yo tenía en cuanto a experiencia con el trato con el cliente, gestión documental, disciplina de respetar procesos y tal, y me centro en eso. Entonces yo veo ahí un filón para yo entrar a este sector con algo que ya sé hacer, pero con miras a aprender mucho más de ello y profesionalizarme en este nuevo
en este nuevo mundo en general, porque es que no tenía nada que ver con nada que yo hubiese hecho antes. Y entonces voy preguntando, voy insistiendo, voy viendo qué empresas contratan qué tipo de perfiles y llego a un conocido que trabajaba en mi segunda empresa fetiche, que es Ayesa, que es una empresa sevillana, así muy grande, porque además tiene diferentes disciplinas, tiene ingeniería, tiene arquitectura, tiene consultancy, tiene diferentes disciplinas, es una empresa que abarca mucho y que es también cierto orgullo porque es una empresa local y siempre tira el corazoncito. Y consigo que me hagan un hueco mediante una agencia tercera de subcontratación, renovando contrato mes a mes. Wow. Claro, un salto, porque date cuenta que nosotros en Ryanair teníamos un contrato indefinido. Sí. Entonces tú ahora tienes que mentalizarte y decir, voy a dar un salto, voy a hacer... posiblemente me esté tirando una piscina vacía, yo no sé lo que va a pasar. ¿Dejaste Ryanair sin tener este contrato o teniéndolo ya? Teniéndolo. Bueno. Teniéndolo. A pesar de la tentación, esperé a tenerlo todo montado para irme. Por desgracia no puedo permitirme estar sin trabajar de una forma indefinida y con la tensión de no saber lo que va a pasar y no saber cuánto tiempo vas a tardar en solucionar ese tema. Claro. Así que fui lógico y racional y esperé a tener esto antes de dar el paso. Pero es verdad que, bueno, siempre da miedito porque tienes un contrato de aquella manera y vas a perder tu seguridad y tu estabilidad a cambio de una promesa de mejora que tú mismo te has creado, pero que no sabes cómo va a salir realmente. Y gracias a Dios que di el paso. Pues sí, qué bien. Y bueno, pues allí descubrí que tenían un proyecto y era un proyecto muy grande. Y estaban en el momento previo a la entrega. Y ahí hay una etapa, cuando tienes un proyecto terminado, que son las UATs. Las UATs son las siglas de User Acceptance Testing, ¿vale? Que básicamente es pruebas de usuario. Es cuando ya tú tienes una sesión con el cliente, sesiones, yo he tenido sesiones de 9 horas. ¡Ostras! Brutal, porque había muchísimo que probar. Sesiones en las que tú estás como soporte al cliente mientras el cliente prueba la funcionalidad que se ha desarrollado para él. ¿Y tienes alguna anécdota de UAT que digas tú, Dios mío, qué mal lo pasé en este momento? Bueno, pues sí. Sí, muchísimas. Desde ir con los cascos inalámbricos al baño sin haberme muteado hasta... Bueno, te puedo contar. Claro, es que date cuenta que unas UAT de una empresa como la que teníamos en Ayesa son muchas horas. Es que tú desayunas con el cliente haciendo las UAT y es verdad que se crean relaciones y es lo que me gusta. A mí no me gusta estar haciendo configuraciones en Salesforce ni investigar cómo se hace un flujo. La verdad es algo que todo lo que se aprenda, genial, porque además es verdad que llega un punto en el que tiene ciertas carencias por no tener ese background técnico. Pero lo que me gusta no es, claramente. Eso es muy interesante porque a mí me pasa mucho lo mismo, que digo, jolín, hay mucha parte técnica que no sé. Trabajando en la aeronáutica, yo no soy ingeniera, yo vengo de dirección de empresa, entonces muchas veces como si supieras más de ingeniería a lo mejor entendías más. Y por ejemplo, también con el tema de ordenadores y de datos a mí también se me da muy mal y muchas veces pienso, jolín, si supiera más de eso. Pero luego tenemos otra fortaleza, que es la resolución de problemas. Y que nunca se puede saber de todo. Es verdad. Y ahí es donde entra el trabajo en equipo, porque si te rodeas de personas que de verdad amen lo que les gusta y lo que les gusta es lo opuesto a lo que te gusta a ti,
ahí es donde está la fusión perfecta. Un tío técnico bueno, con una persona buena, organizando tareas y reportando al cliente y transmitiendo al equipo los requerimientos del cliente, eso es un Dream Team. ¿Verdad? Eso es un Dream Team. El cliente al final, al cliente le da igual quién seas tú, quién sea el otro, el cliente quiere que le soluciones el problema. Y muchas veces estamos en reunión y a lo mejor está mi compañero técnico y le preguntan ahí en medio. Tú no puedes preguntarle ahí en medio algo que tienes que trabajar, tienes que investigar, tienes que ver cómo se hace, tienes que ver si funciona y si no funciona, ¿por qué no funciona? Ahí es donde entras tú y le dices al cliente, nos anotamos esta duda, vamos a verlo nada más que acabemos, pero mi compañero ahora mismo no te va a poder resolver. Y el cliente también es importante, el cliente hay que educarlo, al cliente hay que ponerle deadlines, al cliente hay que ponerle límites, hay que hacerle entender que el técnico también tiene vacaciones, que tú vas a estar de vacaciones, que a lo mejor mañana tú no estás y tienes que dejar el proyecto preparado para que lo coja cualquier otro. Es un trabajo y la verdad que yo considero que he tenido suerte, pero también porque he aprendido mucho con clientes de los antiguos, como podríamos decir. ¿Eso qué significa? Clientes de experiencia de décadas en una empresa que se toman ciertas licencias a la hora de hablar contigo y que, como se suele decir en aeronáutica, no entienden del barco. Tú le puedes dar una explicación, pero ellos no entienden de barcos, ellos necesitan la pieza. Y les da igual. Y van a llamar a tu directora si no tienen la pieza cuando ellos... Claro. ¿Te curte? Te curte. Así que bueno, en Ayesa empecé así, con UATs, todo UATs. Y fui metiendo cabeza un poco en lo que era el sistema Salesforce, en temas de configuración, yo no sé programar, todo lo que puedo hacer es point and click, pero claro, empecé a familiarizarme. Vale, entonces, o sea, si se fuese a definir Salesforce, es un programa online que lo que tiene es subprogramas que ayudan a gestionar la relación de la empresa con el cliente. Exacto. Que eso conlleva pues tanto el seguimiento de registro al cliente que le voy a vender, como el registro postventa de qué tal le va con el producto, como el registro financiero de cómo nos van los... Entonces es un poco como el programa que se usa en una empresa para poder gestionar todo, digamos, las operaciones que se llevan a cabo dentro de la empresa. Y ahí fue donde yo empecé a certificarme, que no llega al final, porque ya no estoy en Ayesa. No, sí, ¿qué pasó después de Ayesa? Pues mira, en Ayesa genial, o sea, he sacado amigos de verdad de Ayesa, he pasado momentos buenísimos en Ayesa, me he reído muchísimo, he aprendido muchísimo, me he sentido súper valorado. Al final... esto que te comenté de entrar con un contrato que renovaba mes a mes, dependiendo del departamento de compras de Ayesa hacia la subcontrata y tal, al final duró meses. Me contrataron, me hicieron plantilla, me subieron el sueldo, me subieron las horas, no había un problema de las horas extras que tú dijeras, te las pagaban. Una empresa top. Yo hablo siempre de mis experiencias, porque evidentemente en empresas tan grandes, tanto con Sofitec como con Ayesa, hay gente que habla bien, hay gente que no habla tan bien. Yo hablo de mi experiencia y son mis dos empresas top que yo tengo en mi corazoncito. Mira, eso es una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que hace para ti que una empresa sea buena? Mira, a mí en este caso, tanto por Sofitec como por Ayesa, fue el facilitarme la oportunidad, porque la primera me dio la oportunidad cuando yo estaba recién salido de formarme, y la segunda me dio la primera oportunidad en un mundo en el que no tenía experiencia. Entonces, para mí eso siempre es un 10. Y aparte, a mí me gusta
que una empresa te trate como persona y dé prioridad a tu bienestar. No voy a decir por encima de tu productividad, porque tenemos que tener claro que somos recursos y que tú tienes que hacerles facturar, porque es como funciona el sistema. Pero poniendo límites y haciéndote ver que eres importante y que se preocupan por tu bienestar y que están alineados con tus objetivos en cuanto a crecimiento, en cuanto a... Y eso al final te hace lo que se llama el skin in the game, ¿no? Te hace sentir lo tuyo, te hace trabajar por los mismos objetivos y verte beneficiado cuando a la empresa le va bien. Qué interesante eso. Wow. Al final somos personas y nos gusta sentirnos parte de algo. Wow. ¿Y qué pasó con Ayesa? ¿Por qué te fuiste? Pues estuve 1 año y medio y básicamente el presupuesto para la parte de explotación del dato pues se quedó parado, entonces no salían proyectos nuevos de Tableau CRM. Por otro lado, las pruebas de usuario terminaron, se entregó el proyecto, estábamos a la espera de próximas evoluciones para que hubiese más trabajo, entonces como que no tenía, estaba ahí en un limbo que nunca me sentí que mi puesto estuviese amenazado ni nada, pero me apetecía más vidilla de nuevo. Y ahí fue gracioso porque me llamaron de la empresa en la que estoy ahora a raíz de algo que hice de forma súper random. Salesforce organiza diferentes sesiones, webinars. Pues bueno, voy a un webinar. Un webinar viene a ser un taller online. Sí, una presentación de una herramienta en la que te explican funcionalidades y demás. Y me dan un voucher por ir al webinar. Voucher es un vale. Perdón. No, claro, es que tú tienes un lenguaje muy técnico, pero hay mucha gente que a lo mejor no tiene ni idea de lo que es un voucher. Entonces veo el catálogo, ya que tenía un voucher, y veo que hay una especializada en el sector salud, que es Health Cloud. ¿Qué pasa? Que yo además tengo una muy buena amiga que trabaja en el sector farmacéutico y yo alguna vez que habíamos estado teletrabajando juntos había visto que ella tenía una interfaz así parecida como Salesforce y yo veo que ella vive muy bien y que cobra muy bien. Y digo, pues yo le voy a dar Health Cloud. Y nada, empiezo a preparármelo y lo saco. Me he sacado Health Cloud. Nadie me había hablado de Health Cloud nunca. Pero resulta que hay poquísima gente certificada en Health Cloud y empieza a sonar LinkedIn. Hasta que contactó conmigo la empresa en la que estoy ahora, que es Omega CRM. Que bueno, que cuando contactó conmigo era una empresa de 400, 500 trabajadores a nivel nacional y ahora ha sido comprada por una multinacional americana que a su vez pende de una multinacional japonesa que cotiza en bolsa. Entonces yo entré en una empresa súper pequeñita, digo, mira, aquí voy a tener mucha visibilidad, voy a tener... Y al final pertenezco a una multinacional súper grande, ¿no? Pero bueno, también conlleva beneficios. Entonces, pues genial. Y nada, y me llaman para el proceso de selección de Omega CRM a través de la certificación de Health Cloud, que no fue decisivo para mi contratación, pero sí que fue decisivo para resaltar y llamar la atención de la persona de recursos humanos para llamarme y conseguí entrar. Y muy bien, una empresa maravillosa que me ha facilitado un remoto 100%, en la que hay un ambiente buenísimo, en la que he podido hacer amigos de verdad, vamos a la feria, hacemos rutas, hacemos rutas de bares sobre todo. Pero la verdad es que lo pasamos genial y es una empresa que se preocupa por tu bienestar, por tu crecimiento. Es una empresa en la que estar, es una empresa en la que hacer carrera, es una empresa con muy buen nombre, es una empresa en la que he estado muy a gusto y que me ha permitido desarrollarme también y conocer empresas del farma, porque yo entré allí
llevo 2 años y no llega a 2 años y medio. Y he podido estar ya en alguna empresa farmacéutica muy grande, muy internacional, en la que yo comencé cuando entré en Omega haciendo un soporte y prácticamente estaba delegado en el cliente. Pero ¿para qué te contrataron a ti exactamente? Para ser consultor de la práctica de salud. Yo hacía soporte para una sola empresa Sí. de farma, para concretamente su filial portuguesa. Y era un soporte global, o sea, yo tenía un chat con todo el equipo comercial de Portugal de este contrato se ha quedado en un estado que no debe, he creado una orden que no puedo eliminar, pero necesito ajustar cantidades, los datos que veo no son los que debería haber. Y ahora tengo en ciernes un proyecto nuevo, pero de ese todavía no puedo hablar porque para empezar no sé mucho. Qué guay, qué interesante suena. Es un trabajo dinámico, es un trabajo en el que todo proyecto nuevo, al menos para mí, no sé cuando tenga 15 años de experiencia, a lo mejor no, pero de momento todo lo nuevo es un reto, es un aprendizaje y la clave es tener un buen equipo con el que tengas confianza, con el que te veas apoyado y con el que puedas trabajar a gusto y en condiciones. Bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas de un poco de salseíto que le hago a todo el mundo. Miedo me das. Te voy a preguntar sobre las finanzas, ¿vale? A mí me gustaría saber, teniendo en cuenta que la media española, más o menos en bruto, se supone que está a unos 27.000 euros anuales, si te consideras que estás pues, por debajo, más o menos por Lo encima. primero, 27.000 euros contando a los grandes empresarios, ¿no? O sea, una media, no una mediana, porque si no, no sería... Pues sí. Pues respecto a los 27.000 euros, estoy por encima. Ahí me quedo. Muy bien. ¿Y ahorras? Sí, ahorro, pero no es mi parte fundamental de creación de capital. Yo creo más en la inversión que en el ahorro. Creo que el ahorro enfrenta ciertas dificultades en cuanto a mantener el poder adquisitivo del capital. Al final tenemos inflación, el dinero con los años va perdiendo valor y tienes que buscar un producto que te dé cierta rentabilidad para luchar contra esa devaluación de la moneda fiat. ¿Y cuál has decidido tú para ti? Yo es que tengo muy poco miedo siempre y yo soy riesgoso. A mí me gusta la renta variable y me gusta el growth. ¿Y has visto que tiene su beneficio? Sí. Creo que siendo lógico y basándote en fundamentales de cada negocio, estudiando un poco el negocio y teniendo paciencia, que es muy importante, el temple y la paciencia, puedes conseguir buenos beneficios. ¿Y crees que todo el mundo debería invertir? Creo que todo el mundo debería invertir, pero no todos en el mismo tipo de producto. Creo que es algo que no se estudia, creo que es algo a lo que no se le da importancia y es mucho más importante de lo que nos creemos, porque al final no se trata de tener un barco, sino se trata de tener la mejor calidad de vida posible, las menores preocupaciones, la disponibilidad de tiempo y sobre todo la libertad. Porque el que tiene algo de capital es libre. Porque si tú tienes un capital que te respalda y tú quieres conseguir un trabajo, tú no tienes la presión de estar en el rat race, nómina a nómina, y si no te llega la siguiente nómina, estás vendido. Sino que tienes un respaldo que te permite elegir lo que quieres hacer, te permite estar un año sin trabajar, te permite reciclarte, te permite coger un trabajo peor pagado que el que tienes porque ves más potencial.
Entonces, yo lo definiría como libertad. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Wow! Y por último, con respecto a las finanzas, ¿tienes una casa en propiedad? Sí. Lo hice muy jovencito y me alegra. Porque además fue una época en la que los precios no estaban como están hoy en día y me alegro cada día. ¡Qué bien! Bueno, ahora unas preguntitas rápidas. ¿Cuál ha sido el trabajo que más te ha gustado? El de Ryanair. Sí, seguro. Pues sinceramente el que estoy ahora. Porque me gusta la empresa en la que estoy, me gusta los clientes que tengo y me gusta el equipo que tengo. Wow. Además de que tengo una flexibilidad brutal, estoy bien tratado, Qué bonito. ¿Cuál ha sido el trabajo más estresante? Pues mira, te voy a decir Sofitec. Porque quizás por mi poca experiencia, todo se te hace más un mundo, eres muy perfeccionista, no sabes relativizar, tienes ahí una presión extra por ser el nuevo y el novato. Muy interesante. ¿El mejor pagado? Ahora mismo. ¿Has tenido en general más jefes buenos o malos? Eso es una pregunta muy general, porque ¿qué es un buen jefe? ¿El que te enseña mucho? ¿El que es más colega? ¿Cuál es, ¿a qué nos referimos con bueno? Lo que tú consideres. ¿Para ti qué hace un buen jefe? Yo volvemos a lo mismo. Yo creo que Sofitec, porque me sentí muy respaldado, muy apoyado y yo me sentía parte de aquella familia. ¿Trabajar solo o en equipo? En equipo. ¿Has hecho amigos de tus compañeros? Sí. ¿Y empresa grande o pequeña? ¿Empresa grande o pequeña? Yo voy a decir grande. ¿Por qué? Creo que puedes tener más oportunidades, que tu perspectiva de crecimiento puede ser mayor, que tu capacidad de internacionalización también puede ser mayor. Y en caso de que algo no vaya bien, tienes una capacidad de relocalización en otro departamento, en otro equipo, que no te lo puede dar una empresa pequeña. Vale. Preguntas finales. ¡Ay! ¿Qué es más importante en el mundo laboral? ¿Los contactos o el trabajo duro? Tengo mucha curiosidad de tu respuesta. Estoy dubitativo, ¿eh? Pues creo que voy a decir los contactos. ¿Por qué? Para sorpresa de nadie. ¿Por qué? Porque mi experiencia me dice que quien está bien relacionado accede a puestos que no están disponibles para personas que no le están. Y además, el que trabaja duro, por desgracia, suele ser poco visible. Wow. Porque la gente que trabaja duro, muchas veces su trabajo se da por hecho. Me ha encantado tu respuesta. Es una pena, porque no debería ser así, pero es así. ¿Un objetivo que tengas a futuro? Mi reto a futuro, pues sé que es muy genérica la respuesta, pero ser capaz de reciclarme y seguir con los tiempos y formarme en las nuevas tendencias y en lo que puede dar más y mejor empleo en el futuro. Qué visionario. Sí, bueno, otra cosa es cumplirlo, ¿no? Porque ahí está lo difícil. Hombre, pero es que decir eso con 33 años... O sea, es que si me lo dice una persona de 50, que es como me tengo que reciclar, pero ser tan consciente de esa necesidad de reciclaje en un mundo tan cambiante, siendo tan joven, es que te da mucha adaptabilidad. Bueno, antes off the record hemos comentado que ya respecto a los generación Z nos vemos un poco fuera de juego, ¿no? Entonces, es que siempre vienen tecnologías nuevas, siempre viene gente que es nativa en esa tecnología y que va a tener una facilidad mayor a la que tenemos los que hemos de adaptarnos a ella. Una decisión de la que te alegras y una de la que no. Una decisión de la que me alegro,
de haber dejado Ryanair. O sea, es lo mejor que hice en mi carrera profesional. Porque di el salto a un sector que me ha dado una calidad de vida superior a la que tenía. Y una que no, pues posiblemente no haberme quedado en Inglaterra trabajando en primer lugar. Porque me hubiera dado un bagaje y una soltura y una base, ¿no? Muy, muy buena, muy internacional, muy... ¿Te irías ahora a trabajar al extranjero? Depende de las condiciones. Interesante. Wow. Todo es negociable en esta vida, eso también se aprende, ¿eh? Vale, algo a lo que no te gustaría nada dedicarte. Sanidad. Sí, pero ¿de qué dentro de la sanidad? Trabajar yo como sanitario atendiendo personas que lo están pasando mal. ¿Por qué? No es superior a mí. No puedo con la sangre, no puedo ver a las personas pasarlo mal. Sería súper desagradable para mí. Ostras, qué interesante. Teniendo en cuenta que además tú trabajas mucho de cara al público y Sí, pero problemas. claro, date cuenta que yo trabajo para el sector salud, pero al final son sistemas. O sea, no trabajo con personas, trabajo con departamentos que se dedican a desarrollar aplicaciones destinadas al sector salud. No veo a nadie enfermo, pasándolo mal, no se me muere nadie en una camilla, en un quirófano. Wow. Es diferente. De hecho, lo admiro mucho, tengo amigos médicos y los idolatro porque no sé cómo pueden. Y cómo pueden después llevar una vida personal sana y una salud mental estable. Total. ¿Cuál sería tu trabajo soñado? Un trabajo que te gustaría hacer si no importaran los títulos, el dinero. O sea, otra cosa que dirías tú, me encantaría, aunque no me pagasen. Ser patrón de yates y cosas así, sí. ¿En serio? Sí. Nunca jamás me lo hubiera imaginado. ¿Por qué? Porque me encanta navegar, me encanta el mar, me encantan los barcos. Todo el mundo que los rodea me parece fascinante. Es un mundo al que muy pocas personas pueden acceder y pueden valorar. Y creo que debe ser divertido a la par que reconfortante disfrutar de unos bienes que paga otro, ¿no? Porque tú al final eres patrón de un yate de 6 millones y eso nada más en coste de operación es inasumible para cualquier mortal y en cambio tú estás participando de ello y aunque no estés pasando tu tiempo libre ahí, a lo mejor como te gustaría, sí que formas parte de ese mundillo. Qué fuerte. ¿Y por qué no lo haces? Pues la verdad, porque tendría que empezar ahora una carrera como marino mercante y no está dentro de mis planes. Muy interesante, Jolín. Vale, ya estas son las últimas dos preguntas. Una lección que te gustaría compartir con la gente sobre tu vida laboral. Algo que hayas aprendido que digas tú, si pudiera enseñárselo a alguien le diría esto. Que pidan las cosas. Que pidan las cosas. O sea, no entiendo cómo alguien puede pretender trabajar sin enviarle miles de mensajes de LinkedIn a miles de desconocidos. Pregunta, pide. Hay programas de práctica, hay academies dentro de las empresas para formarte. Hay necesidades puntuales como la que te he comentado en Ayesa de gente administrativa y resolutiva para... Pide lo que quiere, que el no lo tienes ya. Pídelo, sé curioso. El no lo tenemos. Jolín, creo que te describe súper bien este consejo. Sí, ¿verdad? Sí, porque eres una persona súper hecha para adelante que yo siempre he admirado muchísimo de decir, es que lo que tiene se lo ha currado y lo ha conseguido por aspiración de tirar para adelante. Muchos palos también, ¿eh? Y muchas peores épocas. Pero bueno, sí que es verdad que el resultado no está siendo malo de momento.
tampoco es el pretendido. No sal de ya tener 6 millones, No, pero ya bueno. tengo 6 millones. Pero bueno, no va mal. Qué guay. Última pregunta. Si pudieses hablar con el Juanpe de pequeño, ¿qué consejo le darías para esa vida profesional que le va a acontecer? Wow. Pues mira, el consejo sería: hables con quien hables, es una persona igual que tú. Y si es el director de una empresa gordísima que es tu cliente y que de cuyos pedidos depende tu continuidad, si es lunes, está de lunes igual que tú. Y si es de viernes, está de viernes igual que tú. No tengas miedo en hablar con las personas. Todo el mundo tiene buenos días, tiene días malos. No hay tanto misterio. No hay que darle a cada uno su lugar, tratar a todo el mundo con respeto, saber estar en cada una de las situaciones a las que te enfrentas. Pero no te tienes que cortar en pedir lo que necesitas, en preguntar lo que no sepas. Todos somos personas, además todos hemos pasado por etapas anteriores. Muchas veces te vas a llevar una sorpresa con personas que consideran muy inalcanzables y que están en un estatus muy superior a ti, pero que en cambio no tienen ningún problema con ayudarte, con compartir contigo los conocimientos que tengan y con echarte un cable si está en su mano y tienen a bien hacerlo. Qué buen consejo, me lo tengo que aplicar yo también. Porque muchas veces vemos a gente que ha triunfado y como que nos empequeñecemos. Sí. Pero al final son personas igual que tú. Pues nada, a ver, me lo voy a aplicar yo también. Bueno, Juanpe, hemos terminado. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti por escucharme todas las chapas. No, de verdad que me ha encantado. Tú sabes que te admiro muchísimo, que fue súper guay trabajar contigo y conocerte. Sí, igualmente. Pero... Fíjate que estamos aquí después de tantos años y con carreras ya tan diferentes. Totalmente. Bueno, dejadnos también, yo que sé, en comentarios si tenéis alguna pregunta para él, que os ha parecido. Dale a la campanita. y bueno, que dentro de 2 semanas tendremos un pequeño podcast de escenas cortadas, tomas falsas entre nosotros. Las más divertidas. Sí. Y que el primer miércoles del mes es cuando tenemos otro podcast nuevo. Así que nada, que nos podéis encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y que muchísimas gracias de nuevo, que me ha encantado. Gracias a ti. Y que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chao.